Fabián Blanco y a los amigos de Liu Yawa, quienes vienen demostrando estos últimos tiempos mucho compromiso, mucha iniciativa con difundir nuestros valores culturales y particularmente el Guaymas. Y algo muy resaltar de mucho valor, o diría yo de más valor, es que estos son jóvenes, todos ellos, y han demostrado su compromiso en los hechos. Hemos tenido el honor de presentar la revista Cayo Cobre, el video Cayo Guaymas. Es un aporte muy interesante. Y muchos quizás quedamos en la idea, decimos, quiero hacer, estoy pensando, y ellos seguramente esa idea que tenían muchos antes lo han hecho realidad. Probablemente hayan comentarios positivos, probablemente hayan críticas, pero de eso se trata, hacer estos trabajos. Y yo de verdad ratifico públicamente mi felicitación a ellos, particularmente al grupo Folcloristas, quien aportó bastante en la realización de este tutorial. Bueno, el tema que hoy nos reúne es una vez más el baile. Y yo había pensado hablar un poco sobre el individualismo en el baile. Ya sabemos bastante sobre el qué, ¿cierto? Y ahora voy a tratar de entrar al porqué de eso. ¿Por qué el individualismo en el baile? ¿Cómo es que hemos llegado a esto? Sabemos todos acá que el baile tiene una relación en cuanto a origen a la Uxutlatay. Por la abundancia, por el florecimiento, como señala acá en el folleto, en la cartilla de información. Y es cierto, pues el Guaylas desde su origen tiene una relación por la abundancia, por el florecimiento del campo, de la chacra. Quienes hemos salido al campo hemos visto los meses de febrero, enero, en lo mejor de su plenitud las chacras. El florecimiento de esas rositas moraditas o cremitas de la lata, en lo mejor. Hemos tenido el honor de estar en el año 1995 en el Uxutlatay, organizado por la comunidad campesina de Pucará, en el lugar de Chacohuanca, donde vimos cómo participaban masivamente, recordando la tradición de la Uxutlatay. Y qué bueno que estos dos últimos años, la comunidad de Zapallanca haya tomado también este ejemplo. Y ya ha realizado 2 años. Sabemos bastante que el año pasado incluso hubo una delegación de la Universidad Católica, comandada por la estudiosa muy comprometida y directora del Centro Cultural o Centro de Folclore de la Católica Chalena Vázquez. Bien, entonces decimos que el baile en realidad en el origen tiene pues una relación muy implícita con la fertilidad. Sabemos también bastante por historia, como señala Federico Kaufmann, que las danzas en los Andes, en su origen, tenían una relación muy clara con la fertilidad, y el baile no escapa de ello. Con el devenir de los años, Huancayo, como ciudad, comienza a tener un auge. Y en el año de 1908, llega a Huancayo el tren, y con la llegada del tren llega un cambio total en la ciudad. Y un cambio importante es que permite que la llegada del tren a Huancayo permite que la gente, la población, pueda tener la facilidad de migrar a la capital.
Y muchos de estos migrantes, particularmente pucarinos, viajaron y llegaron a Lima, llegando a Lima, a la entrada de Lima, donde ahora hay toda una presencia muy clara de huancaínos y pobladores del centro, pues se emplearon como horticultores. Se emplearon como horticultores en la zona de Huachipa, y a los años volvieron, y por eso ahora explicamos, por eso ahora sabemos que Pucará es un lugar de horticultura más grande. Pero además no solo volvieron con ese aprendizaje, sino también al regresar, como todos quienes vuelven a su lugar de origen, pues van a llegar con un vestuario ya más cambiado, ya no de bayeta, quién sabe le pone un bordado sencillo, la pollera ribeteada ya pone unas primeras flores, ¿cierto? Para diferenciarse, un chalequito bordado. Ya nuestro entender podría ser una explicación de cómo es que aparecen estos atuendos en lo que ahora llamamos huella moderna. También tenemos evidencias muy interesantes, por ejemplo, de Pierre Berger, quien en un libro muy interesante publica fotos del Guaylillas, él pone ese nombre, Guaylillas, refiriéndose a una festividad de carnavales, pero en la ciudad de Huancayo. En la ciudad de Huancayo. Porque también tenemos conocimiento por las investigaciones que el pueblo mantenía estas sus tradiciones. Y una evidencia bien clara es, por ejemplo, aquella que encontramos en el diario Correo, o en el diario Comercio de los años 1940, donde en la feria regional entonces que se realizaba en el estadio Edilberto Chávez, que ahora es el estadio Huancayo, se hizo un concurso. Esta festividad se hacía en el mes de abril, más o menos, según tengo conocimiento, esta feria regional. Y en el artículo señalan de que las comunidades participaron con sus danzas, pero no señalan como bailes al ganador. Pero por las evidencias y por lo que leemos, se refiere a lo que es el Axucate. Y también tenemos conocimiento de que al carnaval, o al festival de Amancaes, y sobre ello hay fotos en el Museo de Don Luis Cárdenas Lacio, de los años 30 o años 40, donde hay delegaciones de Huancayo participando en esta actividad de Amancaes, pero llevando el Axucate. Y ahí están las fotos como evidencia. Esto nos explica de que en las comunidades aún persistía esa tradición, ¿cierto? No como bailes. Podemos explicar esto porque quienes escribían los artículos generalmente eran gente de la ciudad. Y por eso no encontramos mayor evidencia en nuestras investigaciones que hemos hecho sobre el término huaylas conocido. Pero sí encontramos los términos de Axucate. Sí encontramos particularmente en los diarios La Voz de Huancayo, en los diarios El Comercio, que les dije era un diario pequeño que salía, y todo esto que les señalo está en la Biblioteca Municipal de Huancayo, que tuvimos el gusto de revisarlos, gracias a la gentileza del entonces regidor de Huancayo, Nicolás Mateos, que nos permitió revisar en la biblioteca documentos antiguos. Y ahí están las evidencias. Bien, entonces señalamos que el tren, a nuestro entender, juega un papel importante ahí, ¿no? Porque permite salir de Huancayo, y cuando regresan los huancaínos, particularmente la gente del pueblo, ¿no? Que se vuelven trayendo aportes, pues, si se quiere, ¿no? Con más dinero. Y entonces ya empieza a tomar cerveza, ¿cierto? Ya no toma su canita, ya puede contratar un músico de la época, ¿no? En este Axucate vamos a encontrar valores interesantes, como es la solidaridad, la reciprocidad, valores andinos que lamentablemente se han perdido ahora en el Guayas contemporáneo.
donde decimos que prima el individualismo, donde prima la competencia, donde prima el mi conjunto, no el nuestro, no la colectividad. Y eso lo vemos bien claro, por ejemplo, este año con la Asociación Nacional de Guayas, en el cual también el maestro Carlos Cóndor, el vicepresidente, tuvimos el honor de hacer la primera actividad por el Día Nacional de Guayas. Invitamos a todos los conjuntos, pero el que uno decía es concurso, no es concurso, entonces no participa. Y los conjuntos, si se quiere, más representativos, entre comillas, no participaron en el Día Nacional de Guayas. ¿Y por qué? Porque no era concurso. Y a propósito, nosotros, en nuestra condición de presidente de la Asociación Nacional de Guayas, en las reuniones correspondientes, señalamos que no debe ser concurso, sino debe ser una presentación de los conjuntos. Y de ello nos sentimos satisfechos, porque vimos los que vinieron porque de veras quisieron presentarse, los que de veras de buena manera querían difundir el Guayas, y demostraron con hechos lo que dicen en la palabra: yo quiero el Guayas. Y nos lo demostraron. Yo quiero el Guayas, y vinieron simplemente. Pero los que llamamos, entre comillas, los conjuntos representativos, por lo pronto de proyección, no vinieron. Pese que se los invitó y estuvieron en muchas reuniones. Hablando de ello, dentro de Guayas tenemos bien claro, diferenciado actualmente, lo que es el Guayas tradicional y el Guayas de proyección. Y en el Guayas tradicional tenemos a los conjuntos que aún los pueblos practican sus Guayas, casos de diques, casos de Guayucachi y otros más, donde para ellos lo importante y trascendental es cautelar su identidad. Y por ello los vemos que bailan solo en su pueblo, e incluso ni siquiera entran al concurso, porque para ellos lo prioritario es su tradición, afirmar su identidad. Pero para la mayoría de conjuntos que ahora conocemos, y nos parece interesante que haya estos conjuntos, no estamos en contra por este caso, sino que lo que llamamos la atención es que priorizan los concursos, y estos se llaman concursos, los conjuntos de proyección. Y como son conjuntos de proyección, priorizan el espectáculo. Y como priorizan el espectáculo para ganar, pues cada año supuestamente innovan o están aportando. Y vemos que cada año hay pasitos nuevos. Estos últimos años los conjuntos de Guayas modernos, después de su barra, están poniendo Guayas antiguos, supuestamente para identificarse. Y el gran asunto es de que viene un conjunto, particularmente de Lima o de Huancayo, puede ser también, gana acá en Huancayo y todo el resto se copia. Todo el resto copia ese conjunto. Pero lamentablemente no está copiando lo positivo. Y por eso luego decimos, ¿por qué Guayas está haciendo? Me alegra que esté acá con nosotros el maestro Yair, que es el director del Ministerio de Cultura, y quien él impulsó bastante cuando estuvo antes de su viaje a Ecuador, hacia su poblado, impulsó bastante las declaratorias de Guayas como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y según nos comenta, ya estaba en el segundo orden de importancia para ser propuesto a la UNESCO, y que lamentablemente ahora ha bajado. ¿Por qué? Por justamente estas cosas, por el individualismo de Guayas. Porque nos interesa mi conjunto, me interesa ganar mi conjunto. Yo soy el campeón. No nos interesa el Guayas como colectivo. Porque de lo contrario, la Asociación Nacional de Guayas estaría con la participación activa de los conjuntos. A propósito del primer del Día de Guayas, hemos llamado como a 4 reuniones. Vinieron a la
nacionales con buena fe, con buena voluntad, pero nunca más. Nunca vimos esa inquietud de decir, oye, yo puedo sumarme al equipo, queremos ser parte del equipo. Nos alegra que el Congreso de la República haya declarado ya como Día Nacional del Guaymas, por lo pronto en la Comisión de Educación y Cultura. Esperemos que pronto llegue al plenario y sencillamente se ratifique. Y sería una de las pocas danzas nacionales que tengan ese reconocimiento a través del Congreso de la República. Para una segunda. Sí, quisiera acabar pequeño nomás. Para acabar entonces, lamentablemente por este asunto del individualismo y también del neoliberalismo contemporáneo, el Guayna se ha convertido en una mercancía y en una de las mercancías del folclore más, diríamos, que da más beneficio económico a todos menos a Guaymas. Ganan las cervecerías, ganan todos menos el Guaymas. No ganan Guaymas. Generamos la competencia, y al generar la competencia generamos la pelea entre conjuntos y generamos la denigración a los jurados. Ese jurado es un corrupto. ¿Por qué? Porque no gana su conjunto. Entonces, de veras, espero que este breve análisis que hemos hecho pueda servir como un aporte y que nos permita de una vez por todas, y esto lo hemos dicho siempre, que hemos tenido ocasión de estar frente al público interesado por ustedes, lo hemos dicho siempre, lo hemos dicho delante de los delegados, delante de los dueños de los conjuntos, lo hemos dicho siempre, de una vez por todas, ¿por qué no hay la unidad de los conjuntos? ¿Por qué de una vez por todas, por qué los conjuntos no organizan los famosos concursos? Y que ellos sean los beneficiarios, los conjuntos, y que no viajen a Lima cada año, viajen con entusiasmo y que les dan de premio un trofeo que nos tiene mayormente. Y encima viajan a Lima y toman cerveza, lo cual no está mal, ciertamente tanto calor, pero todos están dando de ganar al que organiza. ¿Por qué de una vez por todas los conjuntos no se organizan? Y esto ya es creo tercera vez que lo digo, organizan en Lima el concurso de Guaymas y que se comprometa que ningún conjunto vaya a los concursos que organizan los promotores. ¿Es posible ello? Sí es posible, es que de veras queremos, si no vamos a seguir con el individualismo. Muy amable. Gracias. Sí, pues el tema tal cual nos ha planteado el profesor Roscas es un tema complejo porque ha trascendido lo folclórico, lo artístico, que era un tema a partir del cual se le estudiaba a la danza, incluso el tema etnográfico o antropológico, ¿no? Desde donde se le estudiaba también. Ahora ha trascendido ese aspecto más jurídico, tal vez para su pronta declaratoria como patrimonio cultural inmaterial, otro aspecto económico, ¿no? Que a las finales, como muy bien lo menciona el profesor y da pruebas de esto, es de que en este hecho de la mercantilización de la cultura, sencillamente se tienen que jugar con las reglas del mercado, y esas reglas del mercado sencillamente es la competencia, ¿no? Bien, justo aquí también entra a tallar el aspecto un poco más antropológico de la danza, ¿no? Y en el aspecto antropológico no solamente se ve el aspecto de la cultura en sí como arte, como folclore, sino estos aspectos precisamente también económicos, políticos. Para esto nos acompaña el profesor catedrático de la Facultad de Antropología, Juan Carlos Cóndor. Muy buenos días, audiencia, señor director del Ministerio de Cultura de la región Junín, colegas que me acompañan y estudiantes de las diferentes especialidades y cultores de nuestra danza
Creo que los conversatorios deben ser horizontales y verticales. En tanto, no es aquel que dice ser expertise en la materia y sabe todo, no es así. Estoy acostumbrado a trabajar colectivamente y eso lo he aprendido desde mi hogar y desde el lugar donde nací, un distrito de Cumay, una zona papera del cual me siento orgulloso, porque la papa y el maíz están considerados como productos emblemáticos del mundo y que van a resolver en última instancia no solamente la hambruna que en el tercer viaje quizá lo tuvo que verse obligado a llevar ya no oro y plata, sino llevar papa para resolver el problema del hambre en Europa. También quiero rendirle un homenaje póstumo, creo que a un directo cultor, amigo, José Parra, que nos ha acompañado mucho tiempo y creo que ha sido muy desprendido en sus acciones para poder ser profesor de muchos eventos de danza. Y a él, mi gran respeto, que debe estar escuchándome desde el otro nivel de vida, porque en el mundo andino y a través del enfoque de la cosmovisión andina no existe la muerte. Los españoles trajeron el concepto de muerte. En tanto, no nos asustemos cuando nos toca la hora de poder irnos de este mundo terrenal. Creo que hay un aspecto muy importante que ya lo delimitó y lo habló nuestro amigo, con el que también compartimos en la Asociación Nacional de Guayas. Pero primero, nosotros no solamente caemos en el plano teórico, sino también hacemos cosas que a veces no lo visibilizamos. Por ejemplo, acá el catálogo de papas, esto está asociado a la cultura de Aymara, Pasos, de donde justamente uno de los elencos del Centro Cultural Aymara por primera vez sale al Congreso Extraordinario de Folclore que se realizó en la Universidad Mayor de San Marcos en 1995. Fui acompañado con estudiantes de antropología, pero llevamos a este elenco neto de agricultores. Algunos de ellos nunca habían ido a una escuela. Entonces llegamos a San Marcos, nos alojamos y apostamos por ellos. Fue televisado por una agencia de una compañía de Japón. Me acuerdo que no nos dejó lamentablemente una copia de ese video. Se presentaron en la Sala Alcedo, en la Universidad Agraria La Molina, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y del cual me siento orgulloso de haber visibilizado a los netos agricultores del Centro Cultural Aymara, del cual son gestores de las diferentes variedades de papa que existen aquí. Ustedes pueden ver acá en vivo y en directo las flores, justamente que en el mes de febrero florea, y es donde las parejas van a buscar justamente su papa a través de la chutata. Eso es por un lado. Acá hay dos revistas, la CID Furquiana, descripción del Guayas, donde hemos escrito artículos del cual haremos una descripción muy somera del contenido del cual soy autor. También hicimos conjuntamente acá con Oscar y otros más que deben estar acá el cuarto panel Fórum del Guayas en 2008, auspiciado por la Municipalidad Provincial de Viques. El trabajo que hemos hecho, y luego un trabajo también compartido pero interinstitucional, alianzas estratégicas del cual hemos sido partícipes, el profesor Oscar, de quien habla, y con otros amigos que no están aquí, se ha visibilizado la ruta del Guayas. Hemos llevado al Congreso de la República, eso fue el pretexto para traernos al canal de televisión con su equipo de última tecnología que no lo tienen las otras compañías televisoras como Panamericana. Nos dimos ese lujo de hacer las cosas sin dinero, pero lo hemos hecho con muchos miembros también de elencos de Guayas, entre ellos la familia Parra, todavía él entonces nos acompañaba José, después los Picaflores, los canarios del Guayas, de Guayucachi, y otros elencos más que no está
internacional en Guaymas desde la plaza histórica de la Constitución. Y creo que esas son las cositas que vamos haciendo a veces invisiblemente, pero ahí estamos. ¿Por qué? Porque uno, el que no ama su tierra, no ama lo que dice, ni ama lo que propone, ni ama lo que plantea. Con esto, ¿qué quiero decir? Si bien es cierto, muchos de nosotros viajamos al extranjero, pero hay un aspecto muy importante que podría vertir en las universidades de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Chile, y últimamente en la universidad acreditada a nivel mundial, la Sao Paulo. De todas maneras, ellos están inquietos por querer visibilizar sus expresiones artístico-culturales. Innegable. Y en todas las universidades, últimamente en el 7º Congreso de Investigaciones en Antropología en Trujillo, han visibilizado su marinera del lugar, la marinera andina de Trujillo. Entonces, ¿esto qué nos está haciendo? Reparar. Si bien es cierto, al sistema y a las grandes transnacionales de repente no les conviene visibilizar los componentes de nuestra identidad cultural, bueno, es problema de las transnacionales, es problema del sistema, pero eso no nos amilana para que nosotros, a través del Ministerio de Cultura, de las universidades, de las instituciones tutelares, estemos en la obligación moral, ética y cívica de visibilizar nuestras expresiones culturales. La vida no es estática, la vida es un vaivén de cambios. Y eso nos dicen muchos autores. Las danzas de repente, en el tiempo y en el espacio que nosotros vamos a vivir en este mundo terrenal, va a suscitarse muchas cosas, que querramos que no cambie, que no se convierta en una guachapería, el Guayna Huanca, lo queremos. Para eso hay instituciones tutelares que están cautelando que el Guayna no se convierta en una guachapería. Eso lo sabemos todos. Pero lo importante es saber que si nosotros no valoramos, no validamos un componente siquiera de nuestra cultura, estamos como estamos. ¿Cuándo no han escuchado a ustedes a uno de los presidentes decir de tal lugar soy, estoy orgulloso del lugar donde he nacido? Salvo raras excepciones, son muy pocos. ¿Y qué está pasando? Frente al sistema nos omnibulamos con los títulos que podamos tener de doctor, de PC. Pero llega un momento de visibilizar nuestra identidad, no decimos nada. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos mintiendo al pueblo con respecto a fortalecer y a validar nuestra identidad. Si eso no lo hacemos, entonces, ¿cómo vamos a administrar, cómo vamos a gerenciar nuestro país? Es una interrogante que debemos hacer cada uno de nosotros. Siempre a mis hijos les he dicho, yo no les pido que ustedes sean un modelo de sus padres, desde ningún punto de vista, porque ustedes piensan, sienten de diversa forma de sus padres, pero sí les persuado y les digo que siempre hay que valorar nuestra historia, nuestra identidad. Entonces, a partir del hogar se fragua la validación o no validación de los componentes de nuestra cultura. Eso es así tácito. Pero si yo quiero ser y subirme a la banca de un politiqueo, miento, y parece que en el Perú estamos acostumbrados a que nos mientan. Al que miente más, le creemos. Entonces, eso no ocurre con el Guayas. El Guayas se visibiliza porque es una expresión artístico-cultural, tiene simetría, tiene belleza, tiene encanto, tiene desplazamiento coreográfico, individual y colectivamente. La danza no miente, tal cual se presenta. Pero lo que he visto en estos 18 años de jurado y después he tenido que retirarme como buen futbolista, es que detrás del Guayas hay muchos acontecimientos sociales y culturales que se producen. Uno, la reciprocidad andina, que tanto habla Enrique Mayo. El control vertical de los pisos ecológicos. En un piso altitudinal se produce
y se desarrolla y se practica una determinada danza. La danza que se practica en Palmaya, me refiero al Guaylas, en su estilo antiguo o moderno, no es igual al Guaylas que se practica en Tetará, en Zapayán, en Huancán, en Piques, en Auray. No es porque los pisos altitudinales de una u otra forma van a influenciar en el estilo, la modalidad, la coreografía, el mensaje de la danza. Eso estoy convencido. Entonces no se puede homogeneizar la danza. Cada danza tiene sus propias características y peculiaridades sociales, económicas, políticas y culturales. La danza del Guaylas tiene una fuerza simbólica. No lo digo yo, lo dicen los medios televisivos, donde ya en Milán hay y existen elencos de danzas. En Estados Unidos, en Nueva York, en Patterson, Nueva Jersey, existen elencos de danzas. He podido observar directamente. En Chile, ya los migrantes peruanos, residentes de Chile, ya están armando su elenco de danzas. En Tacna existe. En la selva, puede parecer una paradoja, pero existen más de 50 elencos de danzas, y así por el estilo. Entonces, ¿qué quiere decir? Como lo dijo el que me antecedió en la palabra, el profesor Oscar, el Guaylas se ha internacionalizado. Querramos o no, sea la vía comercial, sea la vía cultural, pero se ha internacionalizado. ¿Qué más podemos hablar del Guaylas? Del Guaylas decimos lo siguiente en forma muy sucinta en un artículo que he escrito en esta revista. Indudablemente que el Guaylas nos convoca a todos nosotros, pero ¿para qué nos convoca? ¿Con qué finalidad? La identidad se vive y se convive. El Huancaliman, había una profesora que me hizo una corrección, me dice Limay la Huanca. Bueno, pues entre el Huancaliman y el Limay la Huanca son acepciones que cada uno las practica y las sustenta. Pero lo importante es que es nuestra lengua materna. Es la base del Guaylas, el Limay la Huanca. Y esta forma parte de una filosofía de vida. Nosotros tenemos una filosofía de vida y eso lo advirtió y lo ha lanzado a los diferentes medios de comunicación un colega que siempre nos visita acá a la Facultad de Antropología, Jorge Yamamoto. ¿Por qué la gran nación huanca, por qué en el Valle del Mantaro somos felices? Cada uno de ustedes de repente ya llegó esa comunicación a sus oídos. Somos felices porque el trabajo lo combinamos con las danzas y las diferentes expresiones artísticas. Esa es la idea clave que he podido captar. Luego dice, si esto forma parte de la filosofía de vida de nosotros, tiene como soporte lo mágico y lo cosmogónico. Tom Suidema, un etnohistoriador muy connotado, que acaba de publicar el calendario solar, escribió sobre los ejes, sobre los seques en el Cusco. Tuve la oportunidad de acompañarlo a Nazca, juntamente con Yuseki, un arqueólogo, y ahí él me pudo informar que el Guaylas no es una simple danza, es una danza que está asociada con el cosmos, es decir, con las constelaciones que forman un círculo concéntrico en el cosmos, y que en estas épocas de cielo azul nosotros podemos observar. Gary Burton hizo un trabajo de investigación de cómo la danza de Guaylas tenía una connotación ya circular, por eso que a veces el Guaylas se vaya en círculo. Entonces, hay planteamientos teóricos que sustentan y nos apoyan en cuanto a lo referente en una nación. Por ello, la práctica de Guaylas es eminentemente agrícola, cuyo enfoque es determinante. Funda su estructura en prácticas tangibles e intangibles. ¿Qué quiere decir? Que el Guaylas tiene una estructura para su simetría, para el desplazamiento, para su coreografía, para su presentación. Tiene una serie
¿Y quién yo había advertido sobre la estructura de la danza? Pam Kessel, un connotado párroco de la universidad, es profesor de la Universidad Nacional de Tarapacá, pero ha trabajado mucho con grupos étnicos de Chile, y él da esa connotación. Inclusive son danzas que tienden a la peregrinación, porque no me dejarán mentir, cada elenco de danza tiene un nombre de un santo, salvo raras excepciones que algunos no los tienen, pero la mayoría de danzas de huaylas, en su estilo más moderno, siempre lleva y está emblematizado por un santo. 5 minutos, profesor. Y finalmente, se tiene que preservar los legados culturales que son el soporte del huaylas, para adecuarse a las transformaciones sin perder su esencia y función. Indudablemente es urgente el Consejo Regional de Cultura para hacer respetar la esencia y la danza emblemática de huaylas como tal. En los momentos actuales en la que la sociedad viene sufriendo grandes cambios vertiginosos en todo aspecto y término de la llamada globalización, el huaylas, por ser plástica y moldeable, está inmerso en el proceso de modernidad. Sin embargo, es necesario tomar conciencia de no perder nuestra identidad en este proceso de adaptación a la modernidad, donde se corre el riesgo de caer en distorsiones y alteraciones respecto a la vestimenta, al mensaje, a la música y a los efectos negativos que pueda tener una determinada orquesta. Lamentablemente, a veces las orquestas no están al ritmo de los elencos de danza. Es por eso que a veces cuestionamos algunas orquestas que, sin recurrir a la historia musical de los pasos, de las mudanzas de huaylas, combinan con la cumbia, combinan con el techno, etcétera, etcétera. Sale una pachamanga, y de esa pachamanga los elencos tienen que ajustarse a ese ritmo, a esa nota musical. Entonces hay mucho por hablar con las orquestas para que ellos no sigan distorsionando la verdadera esencia y la coreografía, el mensaje de la danza del huaylas. Muchas gracias. Gracias, profesor. Continuando con esto del conversatorio sobre el huaylas, se encuentra con nosotros el folclorólogo Daniel Cáceres, a quien invitamos a pasar a la mesa de honor. Él también, al igual que nuestros ilustres invitados del día de hoy, es un apasionado del huaylas y que también ha investigado en todos sus aspectos, ¿no? Bueno, por motivos de horario, el profesor Oscar va a retirarse, pero sin antes reiterar nuestro agradecimiento al profesor Oscar Rojas y despedirle pues con un voto de aplausos. Gracias, profesor. Bien, invitarle al profesor Daniel Cáceres, a quien comentarle un poco de lo que estamos hablando, ¿no? El profesor Oscar Rojas nos hablaba sobre el individualismo en el huaylas, ¿no? Y este individualismo de alguna manera se ha visto en la manera en cómo se está desenvolviendo actualmente su forma en competencia en los concursos, ¿no? Y el profesor Juan Carlos nos hablaba sobre toda esa cosmovisión que se guarda dentro del huaylas, ¿no? Y esto también, en gran medida, esta cosmovisión, esta filosofía de vida, tiene su gran soporte en el Huancalimay, ¿no? Pero que hay un riesgo de que al estar acorde o estar en convivencia con esto de la modernidad, tiene que adaptarse. Y en esta situación o en este proceso de adaptación, lo que sucede es una suerte de distorsión, ¿no? En sus diferentes aspectos, vestuario, pasos, música, y que hay mucho que conversar al respecto, ¿no? Profesor Daniel, sus impresiones o algún aporte sobre el huaylas. Muchas gracias con todos. Buenos días, señor director
del Ministerio de Cultura, Representación Junín, señores miembros de la universidad, tan benévolamente y con bastante prestigio nos acogen esta mañana, señores ponentes, y mis felicitaciones a los organizadores de este evento, como también a todos los asistentes, por esa inquietud que tienen hacia una de nuestras danzas primigenias en esta parte del Valle del Mantá. El tema en lo que me han designado es el wildlife en el tiempo y en el espacio. Es oportuno ubicar en qué parte, desde cuándo y hacia dónde nos dirigimos con esta hermosa danza del viril wildlife. Siempre hemos tocado puntos muy importantes. Desde los conversatorios iba subiendo de tono cuando se llegaba a un panel board, a los 3, 4 congresos que hubo, en la cual solamente se dio el enfoque a la parte existencialista, como si ahora nos ocupáramos de nuestra universidad del centro cuando está acá, antes de ocuparnos o saber cuando se iniciaba ya por el centro o en la calle Cusco, en otros locales. Entonces tenemos que vislumbrar un poco dentro de aquello que siempre mencionamos dentro del tiempo y el espacio, dónde estamos. En wildlife, para hablar de lo que es dentro del tiempo, tenemos que ver pues que viene del griego tempos, el tiempo. El tiempo es lo que todo marca, lo que todo dirige, lo que todo nos predispone a estar presentes, pero nunca ausentes. El wildlife nunca ha estado ausente, pero si tocamos el origen de la palabra wildlife no viene de sus orígenes. Esto ya empieza en forma muy determinante cuando, por los años 40, especialmente en el año 50, se hace presente ya como una danza que se bifurca dentro del campo del hecho folclórico, y llegamos pues a decir un wildlife que no está dividido, sino sus modalidades hacen que se mencione como wildlife antiguo y wildlife moderno. Desde esos años empieza pues el wildlife a tomar ya cuerpo, lo que en sí también tenemos que valorar cuando suben a un escenario. Cuando el wildlife sube a un escenario, deja la esencia de su vida, su modus vivendi, su modus operandi, porque del campo se traslada no a la ciudad incluso, sino ya a los distritos donde tienen algo de conglomerado de instituciones, de público, y a la vez también del factor tan importante cual es la música. A la música nosotros lo tomamos, ya sea en el wildlife o en otra actividad, como una cosa de complemento. En sí la música es lo esencial. Supongamos que estábamos en un concurso de wildlife o en una presentación, puede ser en un pasacalle, y a la orquesta se le ocurre hacer silencio, para. Siguen moviéndose, siguen caminando, siguen haciendo su pasacalle, siguen la presentación en el escenario. No. Es como si la energía eléctrica o la luz solar en este momento se metiera oscuridad. A esa comparación llego porque le damos poca importancia a la música. La música dentro del wildlife es tan importante como cuando les digo, el wildlife anteriormente era libre, espontáneo cuando todavía se hacían las tareas agrícolas, pero posteriormente llega a ser una cuadrícula. Cuando el wildlife, les pondré un ejemplo. Yo he visto en varios lugares, en varias casas, como en Pucará, en Latina, en la casa de la familia, yo he visto vicuñas, pero que estaban dentro de las 4 paredes libres. Hay mancitas que jugaban, venados en algunos lugares he visto, como también en la Corona del Fraile, donde la familia Carmen del Solar, donde el venado comía
yo y por la pastora. ¿Pero estaba libre? No, estaba dentro de 4 paredes. La comparación, yo sé que me harán no críticas, sino aclaraciones. El Guaymas también, cuando llega de su estatus natural a la ciudad o a un lugar donde ya hay una institución, pierde su libertad de expresión. Hablaba de la música. Las cantoras, solo algunas televisas en el Guaymas antiguo. ¿Pero por qué? Por hacer complemento de su coreografía o de su mensaje y para que no sean disminuidos sus puntajes. Pero en el Guaymas tenemos pues de que cuando llega a sus inicios, por eso les decía dentro del tiempo, sus orígenes son desde cuando la agricultura se inicia en el Valle del Mantaro. Pero muchos preguntarán, ¿cuándo? ¿Y dónde? Eso se sigue investigando porque los distritos y pueblos de la zona sur del Valle del Mantaro y la zona alpina del Calipaco son pues los que han aflorado, han hecho luz, han hecho de que los manantiales, las pacarinas de la Mamapacha resalten en esas zonas con canciones, con música y a la vez con su hermosa coreografía dándonos un mensaje de lo que es la identidad del pueblo huanca, es el Guaymas. Por lo tanto, cuando nos remontamos a hablar del espacio dentro del tiempo, el espacio se hace mención, ya muchos cronistas lo han mencionado y se van acelerando, es el Hanan Pacha. En el Hanan Pacha está lo que en el espacio inconmensurable del infinito, lo que llamamos comúnmente cielo, se encuentra pues la cosmovisión andina, en la cual siempre ha sido el primer punto de enlace del hombre andino con la cosmovisión que es el Hanan Pacha. Luego viene el Caipacha, donde con la madre tierra se enlaza la Mamapacha a través de las pacarinas, cual eran también las aguas, un gran nexo de vida, la vida eterna, así como el aire, para plantas, animales. Nosotros cuando se empezaba a practicar el Guaymas. Y del Ucupacha, cuando brota pues el agua, se hace esa conjunción de una sola unidad, el Hanan Pacha, a través del sol, de las estrellas, del infinito, como ya lo han estado mencionando hace pocos momentos, y se llega a la tierra, y de la tierra se llega pues a vislumbrar y practicar década en década lo que es nuestro Guaymas. Yo sé que es poco de poco tiempo, pero les voy diciendo de que dentro del tiempo el Guaymas existió desde la llegada de los primeros pobladores al Valle del Mantaro y cuando la agricultura se hizo efervescente. Nosotros nos dedicamos últimamente a hablar, por ejemplo, cuando se hace el Anchutatay. El Anchutatay, en sus inicios del Guaymas, se hacía en forma libre. En algunos lugares predominaba la fuerza del varón cuando agarraba el azabón a levantar la tierra en los surcos de la papa, y en otros lugares el varón pica la pata y las damas ayudan a levantar la tierra con el azabón. Pero ¿cuándo lo hacen? Lo hacen cuando las papas ya están en florecimiento o cuando ya están en madurez. Algunos ingenieros agrónomos manifiestan de que las flores no se deben tocar y que deben madurar y que los ampulos deben ser, que son las semillas de la papa. Porque de eso también sacan nuevos híbridos del ampulo para que la papa siga. No solo es el replanteo de las semillas de la papa. Pero otros hacían mención antes de que al recoger las flores había mejor producción en el tamaño de las papas, como también en lo que podría ser de acuerdo a otro punto importante. Por eso les estoy hablando del tiempo y el espacio. La luna. La luna se encuentra en un espacio, ocupa también un lugar. Es una cosa también la luna. El Guaymas también es una cosa.
pero no es un objeto como cosa de poderlo tocar. Cuando hablamos del guayayo carhuancho, carhuincho, podemos tocarlo, podemos hacer representaciones del guayayo, pero no sin negar su existencia. Justamente en nuestra cordillera central, donde está el Asuntay, el guayayo y muchos otros nevados, como también el Tello, en obra Julio César Tello, que también tiene un nombre, el Huaytapallán, que está casi al final, a la altura de Concepción, que está otro nevado. Vemos pues de que nuestro guayayo también tiene un nombre en el nevado, que es la parte más alta y más céntrica después del Asuntay, que es la parte del pico más elevada, como también el Pariacaca, otro amigo del guayayo, de otro dios, que también tuvieron convergencia cósmica en sus luchas de posición, también viven los nevados del Pariacaca, allá por Guadalquivir. Por todo esto es que vemos que tocar otro punto importante. Cuando aparece la primera palabra escrita en Guayna, aparece por los años de 1500, cuando Fray Tomás hace mención en su obra, pero no como Guayna, sino como Guayna, con ella al centro. La honra, ¿de dónde vino esto? Cuando hacían una honra, un rito a Pariacaca desde Lima, se hace presente un conjunto que también hace demostración de esta danza, en la cual escribe pues acá en su obra, todo en Huancalima, en que está esa obra escrita, y que posteriormente ya fue pasada al castellano por José María Arguedas, en la que dice: habrán venido de algún lugar para hacer demostración de este Guaynas. Pero José María Arguedas se hace mención de que vinieron de la parte sur del Valle del Mantaro cuando hace la transcripción del quechua al castellano. Entonces vemos de que la primera palabra que se presenta ya se hace presente en 1500. Pero nos preguntamos, antes de esa palabra, ¿con qué nombre se preguntaba, se hacía, se conocía el Guaymas? Esas inquietudes dejan a ustedes, que son los forjadores futuros, la simiente de estos surcos que se abren dentro del folclore, ¿cuál es el Guaymas? Porque la investigación solo se empieza pero nunca se termina, pero hay que sacar conclusiones. Por todo eso les digo que dentro del tiempo y el espacio, el Guaymas ocupa un lugar predominante. A la vez, ¿por qué esos cambios en el nombre? Justamente porque no hemos tenido patrones y planes de trabajo, no solo dentro de los congresos, sino las conclusiones que dan en estos momentos, y hasta el momento no se ha divulgado para que ustedes lo analicen, para seguir conociendo. Entonces esto queda pues en manos de nuestras autoridades encargadas de la cultura, como es nuestro director del Ministerio de Cultura, nuestra universidad, que esta vez se hace eco, y que esto sea el primer paso para que desde acá salga el 4º Congreso Nacional del Guaymas. Entonces de esta palabra Guaymas hemos tenido, y les voy a aclarar algo para el alcance de ustedes, ¿por qué no está escrito correctamente con la W en vez de la HU? Se hizo un análisis tan profundo, se dejó encargada una comisión desde el 2º Congreso, y en el primer Congreso Nacional del Guaymas, llevado a cabo en Huancayo, se determinó escribir con la W, pero allí surgieron atingencias y aclaraciones, porque el Guaymas a nivel nacional está declarado como patrimonio cultural de la nación huanca, como Guaylas, que empieza con HU y termina con LARSH, LARSH. Por ese motivo se suspendió de escribir o empezar a nominarlo con la letra W y terminar con LARSH, ya no con RSHA. Pero en lo sucesivo queda pendiente este análisis,
Por otro lado les diré de que esta palabra de Guaymas queda así, porque también estamos en las gestiones que se van haciendo ante las Naciones Unidas para que nos reconozcan como patrimonio cultural de la humanidad. Y no podíamos haber contradecido con la W y la SH final en razón de que ya tiene una resolución a nivel nacional como patrimonio cultural de la nación huanca. Por esto les pido de que ustedes sigan investigando, que se sigan formulando grupos de investigación. Por otro lado, tenemos que ver también de que el Guaymas no solo está concatenado con lo que es una danza, con lo que en el agro, como les decía, se va alejando. Tenemos que ver de que se siga cultivando en los lugares aledaños y también en lo que es el Guaymas, con esas modalidades. También se menciona que el Guaymas es nativo, oriundo, como también se le llama al Guaymas antiguo, el Guaymas originario. Posteriormente al Guaymas se le ya denomina citadino cuando es moderno o se hace expresión en la ciudad. Las grandes transformaciones del Guaymas que se hacen es a través de la ciudad de Lima. Se ha acelerado el compás de la música y el ritmo en 2, 3, hasta 4 pasos. Por eso es que apareció el Guaymas eléctrico, el Guaymas tecno, que se hacía con saltos. Se está llegando a una normalidad. Pero acá también me detengo para aclararles algo. No podemos quedarnos con que debe volver a su antigüedad o sancionar a los que han hecho estos movimientos tan rápidos y veloces. Existe un término que es la evolución. La evolución no es estática, es permanente y evolutiva. Tenemos el caso del local de nuestra universidad. Nuestra universidad funcionaba ya sea en locales particulares, luego en la bajada del campo, y ahora estamos acá en una moderna ciudad universitaria. ¿Dónde estamos? ¿Estamos igual? Se está evolucionando de acuerdo al tiempo, el espacio y la modernidad con la que avanza la humanidad, por lo cual nuestro Guaymas también evoluciona, y dentro de su evolución ha tenido momentos tan grandes, tan fuertes, tan trastocantes y chocantes. Pero dentro de eso tenemos que ver que el Guaymas sea valorado, considerado y rescatado para seguir manejando estos campos tan inmensos y que no trastoquemos continuamente contra este folclore. Dentro de esto, a la vez les voy a decir de que el Guaymas últimamente me detengo también para hacer mención. Esta institución, las instituciones que están organizando esto, que son 3, hacen también un acápite muy especial haber hecho su análisis, como también a través de esta institución de los folcloristas y de Blanco, presentan un video donde los pasos ya son marcados. ¿Quién se atrevía antes? Yo he sido más de 30 años jurado. He estado frente al estrado, frente a los protagonistas de la danza. Yo mismo me preguntaba, se mencionaba una serie de términos en quechua de los movimientos de paso, especialmente empezando desde el salto del chihuahua o lo que hacían en el Guaymas antiguo de los movimientos de las alas del frailés o de las aves al volar. Pero no se podía hacerlo en forma exquisita como lo han presentado, y ahora seguramente se va a ver de cómo los pasos se han ido marcando lentamente para que ustedes puedan apreciar y de esta manera comparar. Agradezco a los críticos, y debe haber, pero una controversia de madurez, de sensatez, y que en lo sucesivo esto debe llegar a rescatar pues mayor cantidad de pasos, a diferenciarnos unos de otros. ¿Por qué? Porque los pasos no se dan a criterio de algún grupo. Los pasos muchas veces son modificados, pero también tienen una exquisitez en el movimiento y el dominio
corporal del cuerpo. El dominio corporal del cuerpo es importante. Por eso muchos exageran cuando se hace el mensaje a través del enamoramiento. En el enamoramiento tenemos ese acercamiento de la dama a través de la vista, de la visión, de las miradas y poco a poco del movimiento del rostro hacia la otra persona. Ya sugirió, se sugiere, no lo cumple, pero algunos no transfieren. El beso no existe. Puede haber un roce de mejilla, pero no hacerlo tan veloz como si estuviesen haciendo un movimiento de marionetas. El enamoramiento es lento, tranquilo, pausado. No es como el enamoramiento que se hace entre un varón y una dama y que en horas, en meses, días llega a un final, o han saboreado de la exquisitez de lo que es esa palabra, el amor. El enamoramiento en el Weinberg es más veloz, pero tiene desde la mirada, el movimiento, el acercamiento, esa trascendencia, y debe haber un segundo de parada, de mirar, sino inmediatamente cruzarse del rostro y retirarse. Ese enamoramiento no es tan exquisito ni veloz como es en el amor, lo que en el Weinberg se recomienda. Hacer un tratamiento especial en esos ensayos para dentro del enamoramiento dar a luz, presentar al público y que también ellos se den cuenta que ese mensaje es una parte importante donde los jurados y el público va aprendiendo y los jurados van tomando en cuenta. Entonces tenemos pues dentro de los pasos eso para ver no solo su coreografía, sino también la adecuación y la toma y el dominio del escenario, porque el escenario, como está dividido en 4 partes, siempre debe tomarse en cuenta para que en forma globalizada y permanente y constante sea pues expuesta nuestra danza dentro de todo el escenario, con el componente general de todo. Y hay que hablar bien claro, hay conjuntos que se pueden presentar con 30, 40 parejas. Las últimas líneas jamás llegan al frente. Ustedes cuando estén, dense cuenta. Solamente al último están para hacer bulla un poco con el taconeo. Pero ellos en el grupo no salen al frente. En cambio, cuando un grupo folclórico, una en la danza del Weinberg en el escenario se presenta con poca cantidad de personas, allí se nota una cosa bien clara, de que a menor cantidad de participantes y ejecutantes es más difícil de presentarlos. ¿Por qué? Porque se ve todos los errores y la magnificencia cómo se desplazan aquellos actores del hecho folclórico. Entonces tenemos en cuenta y vemos de que nuestro Weinberg, dentro de su mensaje, que es lo más importante, su coreografía, que es lo más grande y que está presente en todo momento, su vestimenta, y como también lo que tenemos que ver, la música, que ya he hecho mención, que hay que tomarlo mucho en cuenta, y tenemos que ver dentro de las vestimentas también el origen, no está en decir el botón. Por eso nos preguntábamos, cuando van a trabajar al campo, se ven muchos participantes que están en los desiertos o en los cultivos, van con su copón, van con su tapacalzón o con otras vestimentas y atuendos que se usan en Weinberg. Nunca lo hicieron. Anteriormente lo hicieron de forma espontánea para que puedan trabajar. El pantalón era más alto y utilizaban en vez del botón el pucuy. El pucuy era una especie de falda amplia, pero de allí también ya nace algo, lo que llamamos el botón o el cutum. Este cutum también de dónde viene. Tenemos que familiarizarnos mucho con el huancalimay. El huancalimay es otra base que también tiene sus orígenes y su reencuentro con el aymara. Y ahora se está llegando a una consecuencia de análisis tan profundo que hubo sincretismo, ese sincretismo así como lo hicieron los que vinieron de España
con los huacas hicieron el sincretismo de los ritos para el Guayna, también tenemos de que el Aymara proviene del Huancalima, o si lo quieren llamar como cusqueños, del Runachimi o del Quechua, o es que toma algunos rasgos importantes de su pronunciación, de su estructura, el Huancalima del Aymara. Esto nos está llevando a seguir investigando, porque ya hay muchos consecuentes que están haciendo ver de que el Guayna viene concatenado del Huancalima directamente. Justamente, ¿por qué nace un libro escrito en Huancalima y todo sobre lo que fue, digamos, el antiguo Quechua? El padre Ávila lo escribe, pues, esta obra, todo que está en Huancalima, y es de buen volumen, por lo cual es necesario que nosotros tengamos, revisemos, y no nos hagamos la pesadez de que todo lo veamos en internet porque hay un resumen, y que quién va a leer, pues, un libro de 100, 200 páginas, y todavía en Huancalima, que no lo dominamos, yo no lo domino. Los que lo dominan también dicen es muy grande, muy amplio, hay palabras que hay que desligar, hay que analizarlo, que sea dentro de su pronunciación, o lo que usa, de lo que ha de ser el significado de cada palabra. Entonces, hubiera sido bueno que hagan algunas preguntas, porque es importante aclarar, decir, Ali caña kay wala kunaka wala kunaka tuki llama tu suya wala mankatema ni pasana tukita ma tu suya tukita ma kuya. Esto le preguntaría a cada uno de ustedes, pero no estamos en este diátono de hacer una conversación para decirle quiénes bailan o quiénes no bailan su baile, se quiera o no se quiera, bien, o aprendiendo, haciendo movimiento en toda reunión. Puede ser un cumpleaños, un matrimonio, una fiesta costumbrista de algún barrio, siempre se escucha un baile y con la pareja se hace lo que se puede. Ya no podemos nosotros, por ejemplo, que hablan cuando yo ingresaba con las manos atrás, ¿no? O en esta forma. Ahora no, ahora se lleva ya acelerando los brazos hacia arriba, o dan la vuelta estirando como aves que están dando la vuelta, y se hace, y impacta. ¿Por qué? Porque solamente algunos conjuntos viven de los grandazos, ponen un CD y todo el movimiento hace de acuerdo a eso. Y el que dirige dice 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, y va acelerando. Entonces viene Ututaka o Absolutata y diferentes pasos, lo más rápido, lo más veloz. Entonces tenemos que tener este intercambio con toda confianza. El tema que me ha tocado es específico, pero no divaga, está dentro del tiempo, en ese espacio infinito. Ahora ustedes, como comúnmente se dice, están ocupando un lugar en el espacio, pero en el tiempo, ¿qué están ocupando? ¿Han analizado su tiempo? ¿Cuánto tiempo han dedicado a estudiar desde que han nacido, desde el vientre de la persona? No nace cuando en el mundo dice, ya dijo mi vera, como hizo un primer Cristo. Desde el encuentro en el vientre de la madre del ojo con esperma ya en vida, ya va llegando y va llegando a eso importante, cuál es la supervivencia. ¿Cuánto tiempo ustedes han escrito en su anecdotario? ¿Cuánto tiempo han estudiado? ¿Cuánto tiempo han viajado? ¿Cuánto tiempo han dormido? ¿Cuánto tiempo han tenido horas, momentos tan alegres y amenos, inolvidables? ¿O han escrito hasta de un sueño? ¿En el sueño han vivido? ¿No han vivido? ¿Cómo estaba su parte cognitiva, activa, emotiva? ¿O por qué hay veces de un momento a otro lloran, están incómodas? Esas cosas que han escrito, han analizado, entonces dense cuenta que dentro del tiempo y el espacio, ¿qué es lo que están haciendo? ¿A dónde van? Alguien me decía una vez, un filósofo, acá en Huancayo, me dijo, no va a decir que no hubo filósofo, acá en la universidad también hay, existe. Me dijo, no sean como los pájaros de ustedes.
¿Cuál es? ¿Comer fruta? ¿Volar? ¿O tener loros en la casa de usted? No. Amanece, la aurora lo recibe con qué alegría, el trino de las aves, salen, toman sus alimentos, buscan una pacadita, se sacian de su sed, vuelven. Muy raros en los campos o en los vergeles hacen esto. Nacen, pasan el día, duermen y llegan a la rutina al día siguiente de seguir lo mismo. ¿Qué producen? ¿Han producido algo? No quiero poner ejemplo algún amigo o alguna persona que decía a tu padre, en la universidad estás o en el colegio tal, es el mejor colegio. ¿Por qué? Porque me gusta llevar la insignia y que me digan que estoy en tal lugar, en tal instituto, y que de eso viva. Y pero no rindes. Ya después aprenderé con el tiempo trabajando en la vida, ya seré por experiencia práctica. A eso no lleguemos y termino pues exigiéndonos mutuamente con esa efervescencia que está en el día de hoy siempre. Y quiero vernos muy pronto y escucharnos y vernos pues practicando esto lo más importante, lo que a pesar de que nos cuesta, seguiremos mencionando esa palabra inglesa, que lo estamos buscando cómo ponerle un término más nuestro dentro del huancalema y de mayor acercamiento. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Bien, yo quisiera hacer un pequeño resumen ya para pasar a la segunda parte. Creo que en la segunda parte ya hacemos todo. Hay mucho que conversar, mucho que aclarar y preguntar, ¿no? En la segunda parte vamos a hacer todo esto. Y lo que decía el profesor es muy cierto, ¿no? Yo quiero resumir, ¿no? En el sentido de que al hablar de los elementos del Huaylar, como él nos decía, el idioma, que es el Huancalimay o Huancalimaya o Quechua Huanca, incluso hay una serie de debates que todavía para el nombre de nuestro idioma nativo, por ejemplo, en la música también, la vestimenta y los pasos. El estudio de todos estos elementos estudiados de manera integrada, lo que nos puede dar luz es precisamente de sus orígenes, ¿no? ¿Y para qué? Algunos niegan la historia, pero sencillamente la historia sirve para identificarnos, ¿no? Para ser como individuo, identificarnos con nuestra propia cultura y nuestra propia sociedad. Y resumir en esto, ¿no? que aquello que no conoces sencillamente no puedes amar. Y nada, con esta preocupación de que vemos, ¿no? Evidentemente que la cultura siempre es dinámica, siempre cambia, evoluciona. Y en el mejor de los casos cambia y evoluciona, y en el peor de los casos desaparece sencillamente. Esa es una ley en la cultura en sí misma. Sin embargo, para poder, como el profesor Cóndor también nos hablaba de que internacionalmente ya es conocido el Huaylar, ¿no? Recientemente con esto del Día Nacional del Huaylar, que se celebra en febrero, a través de TV Borus se ha difundido a nivel nacional e internacional, ¿no? Y no solamente eso, sino que a través de otros medios de comunicación y de nacional, vemos la difusión del Huaylar, ¿no? Pero la pregunta es cómo y qué mostramos, ¿no? Entonces esa fue una de las primeras inquietudes de la Asociación Cultural Folcloristas que tenía para poder mostrar el Huaylar tal cual es. Esta institución difunde también esta manifestación cultural, esta danza del Valle del Mantaro, la más representativa de hecho, y a nivel internacional también. Y entonces nos asociamos, ¿no? Cofradía Artística en Blanco y Liu Yawar para poder hacer una suerte de explicación de cómo es la diversidad de los pasos del Huaylar, ¿no? Y vamos a ver que no solamente era zapateo o sencillamente una suerte de simples movimientos, sino que en la complejidad de todos esos movimientos podíamos encontrar bastante de su propia historia, ¿no? Y sin más preámbulos, ya presentarla o entrar a la segunda parte del evento.